Vamos a ver, señor Cerdán, usted ha dicho aquí que todo esto es una especie de persecución. Comparte este vídeo ahora mismo con tus amigos y familiares para que también conozcan la verdad sobre lo que está pasando, porque en la televisión esto no se lo van a enseñar. 17 de diciembre de 2025, una fecha que quedará marcada en rojo en la historia política reciente de España. Ese día las cámaras del Senado captaron uno de los momentos más tensos y explosivos que se recuerdan en una comisión de investigación. Ese día, Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, se sentó frente a los senadores para responder por su pasado, o al menos eso es lo que se esperaba, porque lo que ocurrió fue mucho más que un interrogatorio. Fue un enfrentamiento feroz, una batalla dialéctica sin cuartel, un choque de trenes que dejó al descubierto las heridas abiertas de un sistema político en plena descomposición. En este vídeo vamos a hablar de cómo un interrogatorio parlamentario se convirtió en el espejo perfecto de todo lo que falla en España, de cómo las evasivas de un político investigado por corrupción chocan contra la furia de quienes exigen respuestas y de cómo detrás de cada silencio, de cada negativa a contestar, se esconde una verdad incómoda que nadie quiere pronunciar en voz alta. Mira muy atento hasta el final, porque lo que sucede en los últimos minutos de este interrogatorio cambia por completo el significado de todo lo anterior. Santos Cerdán no llegó al Senado como un político cualquiera, llegó como un hombre marcado por la justicia. Apenas un mes antes había salido de prisión provisional tras haber pasado casi 5 meses entre rejas. 5 meses. Déjame que lo repita. 5 meses en una cárcel compartiendo celda con asesinos, con delincuentes comunes, con aquellos a quienes la sociedad juzga como lo más bajo. Y no estamos hablando de un ciudadano anónimo, estamos hablando del número 3 del Partido Socialista Obrero Español, el hombre que durante años movió los hilos internos del partido que gobierna España, el hombre que participó en las negociaciones más secretas, en las decisiones más estratégicas, en los pactos más oscuros. ¿Por qué estuvo en prisión? Oficialmente por el llamado caso Koldo, un escándalo monumental que involucra contratos públicos, comisiones irregulares, concesiones turbias y una red de corrupción que salpica directamente al gobierno de Pedro Sánchez. Cerdán está siendo investigado. No ha sido condenado, es cierto, pero el juez consideró que había indicios suficientes como para mantenerlo encerrado durante meses. Eso por sí solo ya te dice todo lo que necesitas saber sobre la gravedad de lo que se le atribuye. El 17 de diciembre... Vamos a ver, señor Cerdán, usted ha dicho aquí que todo esto es una especie de persecución contra usted. ¿Forma parte de esa persecución el señor Sánchez, que dijo de usted: pido perdón a la ciudadanía, nunca debimos confiar en Santos Cerdán? Ahora veremos la actitud de sus antiguos compañeros del Partido Socialista. Asumo mi responsabilidad por haber confiado en una persona que no lo merecía, que es usted. ¿No tenía conocimiento alguno de los hechos que se investigan? ¿Diría usted que el señor Sánchez se suma a esa supuesta cacería o persecución que se tiene contra usted? Eso se lo deben preguntar a él. No, yo le pregunto a usted que qué opina usted, no al señor Sánchez. El señor Sánchez ya ha manifestado su opinión, si ya lo tenemos aquí delante, ya se la digo yo. O sea, yo le pregunto a usted que qué opina de esto, ¿no? Bien, señor Cerdán, vamos a ver. Usted acompañó a Pedro Sánchez desde las primarias de 2017 y fue uno de los hombres de su máxima confianza. Desde el punto de vista político, dichas primarias no solo fueron un proceso interno, sino el momento fundacional de esta cleptocracia que han montado ustedes. Cerdán regresó al Senado. No era la primera vez, ya había comparecido en abril de 2024, cuando el caso apenas comenzaba a destaparse. Pero esta segunda comparecencia era diferente, mucho más tensa, mucho más cargada, porque ahora Cerdán no era solo un político investigado, era un político que había probado el frío de una celda, y eso lo cambió todo. Frente a él, los senadores de la oposición, y en particular uno que decidió llevar el peso del interrogatorio con una dureza implacable: Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox. Gordillo no es un político tibio, no es de los que adornan sus preguntas con eufemismos, ni de los que suavizan el golpe por cortesía parlamentaria. Gordillo es directo, cortante, sin piedad, y ese día dejó claro que no iba a permitir que Cerdán se escabullera detrás de medias verdades o silencios calculados. Desde el primer momento la tensión fue palpable. Cerdán llegó con una estrategia clara: no responder, ampararse en su derecho a no declarar porque está siendo investigado. Una estrategia legítima, sí,
pero también profundamente irritante para quienes exigen transparencia. Porque cuando un político se sienta ante una comisión de investigación del Senado y se niega a hablar, lo que está diciendo en realidad es muy simple: no confío en vosotros, no reconozco vuestra autoridad, no voy a darle a la ciudadanía las explicaciones que merece. Gordillo no tardó en reaccionar. Con voz firme, con gesto serio, lanzó la primera estocada. Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Una frase sencilla, pero demoledora, porque lo que estaba diciéndole a Cerdán era esto: tú no mandas aquí, no estás en la sede del PSOE, no estás en Ferraz, estás en el Senado de España y aquí se te exigen respuestas. Pero Cerdán no se inmutó, o al menos no en apariencia. Mantuvo esa pose de político curtido, de hombre acostumbrado a las batallas dialécticas, de estratega que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, su actitud fue percibida por muchos como arrogante, como desafiante, como si estuviera por encima de la comisión, por encima de las preguntas, por encima de la verdad. Gordillo insistió. Le recordó que había estado en prisión, que no era un detalle menor, que no podía presentarse allí como si nada hubiera pasado. Y entonces vino una de las frases más duras de todo el interrogatorio. Gordillo le espetó que Cerdán había estado sentado con los asesinos de sus propios compañeros para negociar la investidura del señor Sánchez, una acusación brutal, una referencia directa a los pactos del PSOE con Bildu, la formación política heredera de la izquierda abertzale vinculada históricamente al terrorismo de ETA, una herida abierta en la sociedad española que nunca termina de cicatrizar. La frase cayó como una bomba, porque no solo acusaba a Cerdán de corrupción, lo acusaba de traición moral, de haber negociado con aquellos que directa o indirectamente tienen vínculos con quienes asesinaron a militantes socialistas, porque hay que recordarlo, ETA mató a muchos socialistas, a concejales, a alcaldes, a militantes de base. Y ahora, décadas después, el PSOE pacta con los herederos políticos de aquella organización terrorista. Para muchos, eso es imperdonable. Para Gordillo, era el colmo de la hipocresía. Cerdán, por supuesto, no respondió, se mantuvo en su línea: silencio, derecho a no declarar, estrategia judicial. Pero su silencio fue más elocuente que 1000 palabras, porque cuando un político no niega una acusación tan grave, cuando simplemente se calla, lo que está haciendo es confirmarla implícitamente. El interrogatorio avanzó, pero la tensión no bajó. Gordillo siguió presionando. Preguntó por las tarjetas de crédito de empresas vinculadas al caso, por los alquileres pagados con fondos sospechosos, por los mensajes con Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, el otro gran nombre del escándalo, por las reuniones secretas, por los pagos irregulares, por todo lo que, según las investigaciones judiciales, conformaba una trama organizada de corrupción dentro del gobierno socialista. Y Cerdán seguía sin responder. Cada pregunta era esquivada, cada acusación ignorada, cada dato incómodo silenciado. La escena era grotesca. Un senador haciendo preguntas legítimas en nombre de los ciudadanos, un investigado negándose a dar explicaciones, y todo ello en el Senado, en el corazón de la democracia española, ante las cámaras, ante los ojos de millones de personas. Pero si pensabas que Cerdán iba a quedarse callado durante toda la comparecencia, te equivocas, porque en determinado momento decidió pasar al contraataque, y lo hizo de una forma tan llamativa que muchos lo interpretaron como una confesión involuntaria de que algo muy gordo se estaba ocultando. Cerdán lanzó una teoría conspirativa. Dijo que todo, absolutamente todo lo que le estaba pasando era el resultado de una persecución orquestada por la Guardia Civil y por Vox. Habló de manipulación de audios, de montajes, de una cacería política digna de la Inquisición. Sí, lo has oído bien. Cerdán se presentó como víctima, como un inocente perseguido por fuerzas oscuras, como un mártir de la justicia, y lo más increíble, aseguró que todo había comenzado después de una reunión entre representantes de Vox y la Guardia Civil en Toledo en 2021. Según su versión, ahí se fraguó el plan para destruirle. Ahí empezó todo. La acusación es grave, gravísima, porque si fuera cierta estaríamos hablando de una conspiración dentro del propio Estado, de una coalición ilegal entre fuerzas de seguridad y un partido político para derribar a un adversario. Pero claro, Cerdán no aportó pruebas, solo palabras, solo insinuaciones, solo una narrativa victimista que buscaba desviar la atención de lo realmente importante, las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Y ahí está la clave de todo este asunto, porque el interrogatorio de Gordillo a Cerdán no es solo un enfrentamiento entre dos políticos, es el símbolo perfecto de la España actual, una España dividida, polarizada, donde cada bando construye su propia verdad, donde la justicia se percibe como un arma política, donde la corrupción ya no escandaliza porque se ha normalizado,
normalizado, donde los culpables se presentan como víctimas y donde las víctimas terminan siendo olvidadas. Gordillo representa a quienes ya no creen en el sistema, a quienes piensan que la justicia llega tarde, que los políticos mienten, que los medios de comunicación encubren, que todo está podrido desde la raíz. Cerdán, por su parte, representa a quienes se aferran al poder cueste lo que cueste. No, yo creo que quienes manipulan son ustedes, por supuesto, sí, que son los que han estado en la cárcel, ningún miembro de la UCO. No es una afirmación mía. A ver, ¿y qué relación mantiene usted con Anchón Alonso, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez en relación con las adjudicaciones e investigaciones que se están analizando en la UCO, por parte de la UCO, señor Cerdán? Ninguna. Si hubiera tenido algo, hubiera aparecido, seguro. Oiga, y obtuvo Sabinavar, que ya le digo, según todos los indicios, estaba participada por usted, insisto una vez más, y por Anchón Alonso, la mayor parte de esos ingresos por trabajos vinculados a Acciona, tal como recoge la UCO. ¿Por qué Sabinavar percibía pagos de Acciona aun cuando los informes policiales, según los informes policiales, no intervenía materialmente en la ejecución de las obras? ¿Qué aportaba Sabinavar de dichas obras? ¿Lo sabe usted? No, porque usted no pertenecía a Sabinavar, ¿no? Evidentemente, claro. Ya se ha ido enterando. Y oiga, ¿perteneciera usted, que mi opinión es que sí, o no perteneciera, según los informes en que obran en nuestro poder, a Sabinavar? ¿Usted intervino directo o indirectamente para poner en contacto a Acciona con responsables políticos o administrativos en algún caso o en algún momento? No. ¿Intervino usted en adjudicaciones en las que fuera Sabinavar, con usted o sin usted, como beneficiaria? Nunca he participado en ninguna adjudicación, ni en el Gobierno de Navarra ni en el Gobierno de España. ¿Y usted sabe si Sabinavar percibía algún porcentaje fijo, el 2%, de determinadas adjudicaciones logradas por Acciona, tal como señalan de forma reiterada, insisto una vez más, los informes de la UCO? Y si es así, ¿dónde está ese dinero? Solo sé lo que he leído en los informes de la UCO, y permítame que, viendo ya lo de los audios, pues la presunción de inocencia para mí es fundamental. Ustedes se la han saltado, sí, bueno, ustedes no me extrañan porque tampoco creen en la Constitución, pero la Constitución... Sí, nosotros sí creemos en la Constitución. A quienes utilizan todos los recursos legales para evitar rendir cuentas, a quienes prefieren el silencio a la verdad. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto, y es que este interrogatorio también desnuda la fragilidad de nuestras instituciones, porque si un político investigado por corrupción puede sentarse en el Senado, negarse a responder, lanzar acusaciones sin pruebas y salir de allí sin consecuencias reales, entonces algo falla, algo muy profundo falla. El caso Koldo sigue su curso judicial. Habrá más investigaciones, más comparecencias, más titulares, pero lo que ocurrió el 17 de diciembre en el Senado ya pasó a la historia, no por las respuestas que dio Cerdán, que no dio ninguna, sino por lo que ese silencio representa. Un silencio cómplice, un silencio cobarde, un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Porque cuando un político se niega a hablar, no está ejerciendo un derecho, está traicionando la confianza de quienes lo eligieron, está escupiendo sobre la democracia, está diciendo sin decirlo que la verdad no importa, que solo importa sobrevivir, mantenerse en el poder, proteger al partido, proteger al presidente. Aunque para ello haya que mentir, callar, manipular o victimizarse. Gordillo terminó su interrogatorio sin obtener las respuestas que buscaba, pero consiguió algo mucho más valioso. Dejó al descubierto la verdadera cara de Santos Cerdán, la cara de un político acorralado que prefiere el silencio a la verdad, y eso, en política, es una confesión en sí misma. Este vídeo no va a cambiar nada, no va a meter a nadie en prisión ni va a sacar a nadie de ella, pero puede hacer algo igual de importante. Puede abrir los ojos, puede generar preguntas, puede sembrar dudas, puede recordarte que la democracia no funciona sola, que necesita ciudadanos despiertos, críticos, exigentes, ciudadanos que no se conforman con las versiones oficiales, ciudadanos que buscan la verdad aunque sea incómoda. Y esa verdad está ahí, en ese interrogatorio, en cada silencio de Cerdán, en cada pregunta de Gordillo, en cada tensión entre ambos, en cada segundo de ese duelo dialéctico que resume todo lo que está mal en la política española actual. Porque este no es solo el caso de Santos Cerdán, es el caso de un sistema que permite que esto ocurra, un sistema donde la corrupción se investiga tan lentamente que muchos casos prescriben, donde los políticos investigados siguen cobrando sus sueldos públicos, donde las víctimas de la corrupción, que somos todos los ciudadanos, nunca recuperan lo robado, donde la justicia parece tener dos velocidades, una para los poderosos y otra para el resto. El interrogatorio terminó, las cámaras se apagaron, los senadores se levantaron de
sus escaños. Cerdán salió del hemiciclo con el mismo gesto serio con el que entró, Gordillo también. Pero algo había quedado registrado para siempre, un testimonio visual de la decadencia política, un documento histórico de cómo se rompe la confianza entre los ciudadanos y sus representantes. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta información. Puedes ignorarla, como hacen tantos, puedes pensar que todos los políticos son iguales y que nada cambiará nunca. Puedes resignarte y seguir con tu vida, o puedes hacer algo diferente, puedes compartir este vídeo, puedes hablar de ello con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, puedes exigir más, puedes dejar de conformarte, porque la diferencia entre una democracia sana y una democracia enferma no está solo en los políticos que elegimos, está en lo que hacemos después de elegirlos, en si les exigimos cuentas o si les dejamos campar a sus anchas, en si nos informamos o si tragamos con todo lo que nos cuentan, en si gritamos cuando hay que gritar o si callamos por comodidad. El interrogatorio de Santos Cerdán no fue un episodio aislado, fue la culminación de años de degradación institucional, de años de escándalos tapados, de casos archivados, de culpables sin castigo, de víctimas sin justicia. Fue el resultado inevitable de un sistema que premia la lealtad al partido por encima de la lealtad a la verdad. Y mientras nosotros, los ciudadanos, seguimos pagando impuestos, trabajando, cumpliendo las leyes, ellos se sientan en el Senado y se niegan a responder. Mientras nosotros afrontamos consecuencias inmediatas por cualquier error, ellos se escudan en sus abogados y en sus derechos procesales. Mientras nosotros vivimos con la incertidumbre económica, ellos cobran sueldos públicos aunque estén imputados. Esa es la realidad, dura, injusta, insoportable, pero real. Y lo único que puede cambiarla es la presión ciudadana, la exigencia constante, el rechazo frontal a la impunidad, la negativa a olvidar, porque ellos cuentan con eso, cuentan con que el escándalo de hoy será olvidado mañana, cuentan con que las noticias se suceden tan rápido que nadie tiene tiempo de profundizar, cuentan con que la indignación se desvanece en 48 horas. Pero si este vídeo llega a suficientes personas, si se comparte lo suficiente, si genera el debate necesario, entonces habremos conseguido algo. No la justicia inmediata, pero sí el primer paso hacia ella, la conciencia colectiva de que esto no puede seguir así. El 17 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que Santos Cerdán se sentó ante el Senado y decidió callar. Pero también puede pasar como el día en que miles de ciudadanos decidieron no callar, decidieron compartir, difundir, exigir, preguntar, presionar. Esa es la batalla real, no la que se libra en el hemiciclo, sino la que se libra en cada casa, en cada conversación, en cada clic, en cada comentario, porque el poder real no está en los despachos de Ferraz ni en los escaños del Congreso, está en ti, en tu capacidad de informarte, de pensar, de decidir, de actuar, y por eso este vídeo existe, no para darte una versión definitiva de los hechos, sino para mostrarte lo que ocurrió realmente, sin filtros, sin ediciones convenientes, sin la manipulación de los grandes medios que callan lo que les conviene callar y gritan lo que les conviene gritar. Aquí tienes los hechos. Un político investigado por corrupción, un interrogatorio parlamentario, preguntas sin respuesta, silencios elocuentes, acusaciones graves, victimismo barato, tensión máxima. Y al final, la misma sensación de siempre, que la verdad sigue enterrada bajo capas de estrategia política y cálculo electoral. Pero hay algo que ellos no pueden controlar: tu reacción, tu decisión de no mirar hacia otro lado, tu voluntad de exigir más, de exigir mejor, de no conformarte con migajas de transparencia cuando te corresponde la verdad entera. Suscríbete ahora para que cuando todo esto empiece a destaparse oficialmente, tú ya conozcas los detalles y no te enteres el último. Envía este vídeo al menos a 3 personas que consideres críticas y despiertas. Dales la oportunidad de sacar sus propias conclusiones y no vivir solo de lo que les cuentan en los informativos. Escribe unas palabras en los comentarios. Así este contenido llegará a mucha más gente y la verdad no se perderá entre el ruido. No cierres este vídeo sin hacer una cosa muy sencilla: mándaselo a aquellas personas por las que más te preocupas, que sepan por adelantado lo que mañana puede afectarles directamente.